Bueno, un saludo muy especial para todos. Estamos aquí en el podcast de Digital Beer, donde vamos a hablar muchos temas interesantes de tecnología, pero antes de eso les queremos contar de qué se trata el podcast y sobre todo también queremos contarles quiénes somos nosotros, o sea, por qué venimos acá a hablar sobre temas de tecnología. Bien, entonces, bueno, arranquemos presentándonos. Santi, cuéntanos un poquito acerca de tu carrera, de tu profesión, qué es lo que estás haciendo ahorita, por qué llegamos a este podcast. Contanos un poquito más para que la gente te conozca. Bueno, Dani, como bien digo, mi nombre es Santiago, yo soy ingeniero de sistemas. Actualmente me desempeño como arquitecto de tecnología en una empresa colombiana. Pues digamos que el hecho de que estemos grabando este podcast, en una gran medida se trata de que somos apasionados en gran parte a la tecnología, al mundo digital, a toda esta revolución tecnológica que se ha venido dando con el pasar de los años. Donde se ven gran variedad de temas que pues en su gran medida van enfocados a los medios tecnológicos. Hablamos de temas de redes sociales, hablamos de economías, de negocios digitales, hablamos de marketing digital, hablamos de, lo podrán haber escuchado, Bitcoin, blockchain. Digamos que tenemos demasiados temas muy importantes que vamos a poder ir abarcando con el pasar de los días y pues que los trataremos de hacer los más amenos posibles. Perfecto, Santi, pero bueno, entrando un poco más en calor con lo que es tu profesión y con lo que es tu experiencia, o sea, ¿qué estás haciendo ahorita actualmente? ¿Cuál es el fuerte tuyo en temas digitales como para que la gente entienda por qué nosotros venimos aquí a hablar sobre temas de tecnología? O sea, ¿quiénes somos nosotros? ¿Tenemos derecho a hablar de esto? Pues vamos a verlo. O sea, pues bueno, listo. Como les venía diciendo, mi labor en este momento tiene un nombre, arquitecto de tecnología. Su nombre, pues, digamos que es la fusión de dos palabras que para muchos serán conocidas. Arquitecto es una persona que planea o hace planos de una construcción futura de alguna cosa. Generalmente lo relacionamos a construcciones, viviendas, y cuando le sumamos la palabra tecnología estamos hablando de una persona que se encarga de diseñar algo tecnológico, especialmente enfocado al software, o como se conoce ese rol, enfocado al software, ¿cierto? Digamos que todo esto conlleva que uno se vaya empapando todos los días con temas nuevos, lea noticias, se vaya, como decimos nosotros, encarretando con temas asociados a los desarrollos tecnológicos, a los avances. Y pues sí, digamos que el día a día mío es eso, es planear proyectos, diseñarlos tecnológicamente para que funcionen bien al final del día. Y cuento pues con un equipo muy interesante de personas muy tesas, como lo decimos acá en Colombia, que son los que finalmente hacen realidad esos sueños en las compañías. Y al final es un proceso muy bonito. Empieza desde la nada, no tienes nada, tienes una idea y la terminas convirtiendo en algo funcional, algo que realmente termina cumpliendo un objetivo. Y son esos planos que se diseñan los que al final terminan convirtiéndose en algo palpable, digámoslo a nivel tecnológico, porque no es que lo puedas tocar, pero sí es algo con lo que puedes interactuar y termina cumpliendo un objetivo que da mucha satisfacción. Con los temas que vamos a discutir acá, realmente no somos personas que normalmente podremos ser expertos en todos los temas que hablemos acá, pero sí procuraremos de pronto involucrar personas que sí sepan y que sean personas que realmente están metidas en estos temas en el día a día. Podrán haber muchas charlas entre nosotros y hablando muy amenamente, compartiendo de pronto una cerveza, en los que podríamos estar desarrollando los temas, generando dudas, tal vez expectativas por parte de ustedes. Y pues nos damos la libertad de precisamente conversarlo como dos personas normales, dos personas que les interesa la tecnología y les apasionan estos temas. Bien, perfecto. Pero entonces, como para que la gente entienda un poco más, Santi, en el día a día, ¿a ti te toca gestionar un equipo o te toca escribir código o cuál es tu labor? O sea, ¿cuál es la experiencia? ¿O empezaste escribiendo código y luego ya es gestionando el equipo? Bueno, realmente estamos hablando de un proceso. El proceso no es corto, pues llevo alrededor de 7 años de experiencia laboral en este tema que es gigante, que es el tema tecnológico. Y pues digamos que siempre hay una línea, un punto A un punto B, es un camino que puede ser una línea recta o un camino lleno de curvas. Y pues ha sido muy interesante porque arranqué desde abajo, o sea, no desde abajo, digámoslo en el mal sentido de la palabra, todo es un proceso y todo se disfruta y de todo se aprende. Pero empecé también tirando código, como lo que hablamos muy informalmente,
a nivel de desarrollo de software. Y pues realmente todavía lo hago. Y cuando hablamos de tirar código, para las personas que de pronto no están muy familiarizadas, cuando hablamos del mundo digital, cuando hablamos de las plataformas, de páginas web, aplicaciones, cuando tú en tu celular abres una aplicación, escuchas música, un videojuego, todo lo que interactúas que no es palpable o no es tangible y que lo haces a través de una pantalla, estamos hablando en el fondo de código. Instrucciones que le das a una máquina para que despliegue una interfaz o despliegue algo visual que te entretenga o este tipo de cosas, sí, al final de cuentas empecé por ahí, tirando código, recibiendo instrucciones de personas que obviamente tenían mucha más experiencia que yo y que hoy en día agradezco haber aprendido de ellos. Y al final de cuentas todo se ha convertido en un proceso. ¿De qué se trata mi rol? Mi rol se trata de, como lo decía, trazar los planos de construcción para no una vivienda, no un proyecto inmobiliario, pero sí un proyecto de software que al final termina convirtiéndose en la materialización de los sueños de una compañía. Sí tengo un equipo, no soy jefe, pero sí tengo un equipo con el que trabajo día a día y nos apoyamos entre sí. Todos tenemos un rol distinto y digamos, yo trazo los planos y pues con la ayuda de todos vamos construyendo juntos con cierta dirección. No soy el jefe de que da órdenes, no soy una persona que tenga autoridad sobre ellos, pero digamos que a nivel tecnológico sirvo más como una especie de guía o una especie de líder que permite que las cosas se den. Obviamente teniendo en cuenta que yo no lo sé todo, dentro de mi equipo muchas veces hay muchas personas que conocen mucho más que yo. Puede sonar chistoso, pues porque uno diría, pues una persona, un arquitecto tiene que saber mucho más que las personas que están, entre comillas, debajo. Realmente hoy en día no hay nadie abajo, no hay nadie arriba. Estamos hablando de experiencias diferentes, conocimientos diferentes. Y muchas veces me gusta sentarme con mi equipo, por ejemplo. Hey, vos sabes cómo hacer esto, me gustaría escucharte tus ideas, qué tal, cómo ves esto. Es algo muy enriquecedor, es algo muy bueno y permite abrir el horizonte a nuevos aprendizajes, incluso de las personas que uno cree que de pronto tienen menos experiencia y generalmente no es así, uno no termina de conocer a las personas. Pero sí, digamos que trabajo día a día con mi equipo, no soy vuelve y juega, no soy un jefe, hablamos de más bien un líder técnico, por decirlo de alguna forma, que aún así se apoya en las personas con las que está llevando el día a día sus trabajos o sus proyectos para aprender más. Y entre todos nos apoyamos. Al final terminamos siendo lo que es, un equipo. No es una persona dando órdenes, vamos hacia el punto B, sino vamos y nos apoyamos entre todos. Porque se puede materializar como que yo lo sé todo, pero realmente no es así. Y pues es un mundo muy bonito. El mundo del software y del mundo digital es un mundo que se presta para crecer infinitamente. Lo que tenemos hoy en día en la vida real, y haciendo un paréntesis, posiblemente van a ser temas que tratemos más adelante en el podcast, se presta para incluso materializar lo que hoy en día tenemos aquí en la realidad o incluso engrandecer mucho más lo que tenemos acá. Las personas en muchas ocasiones usan el medio digital para escapar de la realidad. Hablamos de, no sé, alguna vez de pronto las personas que nos están viendo llegaron a escuchar de videojuegos como Second Life, por ejemplo. Plataformas en las que tienes tu propio personaje digital y haces cosas que podrías estar haciendo en la vida real, pero no. Para ti eso es otra vida distinta y puedes llevarla a tu manera, tener tus cosas, tus pertenencias. Entonces, bueno, será algo que podremos tratar en temas posteriores. Claro, claro que sí. Perfecto. Entonces, bueno, ya como vieron o se dieron cuenta, pues Santi iba a ser como la parte técnica del podcast porque tiene un conocimiento muy profundo en temas de tecnología a nivel de desarrollo y eso pues nos va a dar una ventaja muy grande para el momento de analizar tendencias o proyectos o tecnología o negocios. Y pues de mi parte ya estamos más relacionados con la parte de marketing, con lo que es la estructura de cómo construir un negocio o cómo hacerlo crecer, lo que se conoce como el growth marketing. Mi nombre es Daniel López, por si no lo había dicho, y yo estoy especializado en la parte de digital. Mi fuerte realmente es el tráfico, o sea, generación de campañas, embudos de ventas, y eso lo que me ha permitido a mí a través de la vida y a través de toda la experiencia que tengo de más de 10 años en este sector es que puedo conocer las empresas, las industrias y he tenido la oportunidad de trabajar con muchas de ellas y llevarlas a un punto
digamos, de un punto A a un punto B, en el que ellos pueden conseguir no solamente la generación de leads, sino también convertirlos en clientes. Ese es como el fuerte de lo que yo me he especializado en estos años. Dani, ahora que estás hablando de marketing, como vos lo decías, yo soy una persona que está más involucrada en el tema técnico, software, código, todo este mundo digital, y que vos estás hablando de tema de marketing, que es súper importante y que al final de cuentas son dos cosas que se terminan dando la mano al final de cuentas. ¿Cómo ha sido esto? O sea, yo creo que he visto influencia de tu trabajo o de las personas que hacen un trabajo como el tuyo cuando hoy en día me siento en una red social. Soy un usuario muy continuo de las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, etcétera. Veo, a cada rato me saltan recomendaciones, me saltan incluso, yo no sé si soy el único, yo creo que personas que nos ven son curiosas de por qué a veces cuando estamos hablando de ciertas cosas nos sale propaganda o nos salen cosas sugiriéndonos comprar algo que estábamos buscando. No sé si el hecho es de que por mi edad, por alguna característica que me define, termino viendo publicidad, por ejemplo, de cosas que realmente necesito, estoy buscando o que me generan la necesidad de comprar. A veces puedo no estar buscando algo, pero veo la propaganda, veo algo, pero esto se ve muy bacano, se ve muy interesante y me genera la necesidad de interactuar con ese tipo de cosas. Yo creo que todo lo que haces hoy en día en parte está relacionado con esto. ¿Cómo ha sido ese mundo? Sí, pues básicamente resulta que nosotros, las personas que generamos tráfico, que se conoce hoy en día como una nueva profesión, que es el trafficker digital, que es la persona que genera tráfico a través de campañas, está precisamente especializada en eso, en el tema de entender muy bien el algoritmo de las redes sociales. Okay. Es decir, nosotros cuando estamos ahí estamos regalando información. Todo el comportamiento que nosotros estamos generando ahí en el día a día, de darle un like a una foto, de ver ciertas fotos en especial o ciertos temas en particular, eso es lo que define el perfil tuyo dentro de la red social. Y la red social va guardando toda esa información de comportamiento y eso es lo que nosotros al final del día trabajamos dentro de las campañas como segmentación. O sea, nosotros segmentamos y estamos en la capacidad de llegar a personas. Y eso incluso pues lo vamos a llegar a hablar un poco más a fondo, ya porque vamos a llegar a tener podcasts específicos de cómo se gestionan las campañas en Internet y entender un poquito más. Y eso es lo que hoy nos trae acá y nos sienta acá, porque tenemos la capacidad precisamente de entender un poco más a fondo que las personas, entre comillas, normales, no entienden de este mundo digital. Cómo se está formando, cómo se está creando, qué es lo que está ahí detrás, también cuál es la parte buena y cuál es la parte mala, cómo podemos llegar a las personas y al final también cómo ocurren los procesos de saturación de publicidad que muchas veces son mal gestionados a través de las agencias de publicidad y cómo hacer un buen proceso de publicidad donde no se gestiona, donde no se satura un usuario, sino que simplemente se le impacta con lo que se necesita. Todo eso lo vamos a hablar y vamos a tener la oportunidad porque son preguntas que seguramente mucha gente tiene, o sea, pero no lo vamos a ver pues desde el punto de vista técnico y yo creo que ese es uno de los propósitos que nosotros tenemos aquí dentro del podcast, no hablar temas técnicos que la gente se aburra, sino que por el contrario le encuentre como el valor y que la gente diga, bueno, qué chévere escuchar esto porque lo estoy entendiendo, claro. Que no sea nada complejo, porque puede pasar, en estos momentos no sé, pero puede pasar que alguien llegue y escuche estas dos situaciones, bueno, Santiago es programador, Daniel es experto en marketing, yo creo que se van a ir muy a fondo con los temas y no va a ser así, vamos a irnos muy superficial, pero desde el punto de vista de la necesidad de la gente, o sea, de las empresas, de qué es lo que necesita hoy en día el usuario y sobre todo el usuario que está pensando en aprovechar este mundo tecnológico, pero que no tiene ni idea por dónde empezar, que ese es el día a día, yo creo que de nosotros, o sea, nosotros lo que hacemos a final de cuentas es tratar de resolver las necesidades desde donde trabajamos, vos desde el punto de vista más técnico y yo desde el punto de vista de negocios, de resolver cómo hacemos para que esa gente lleve sus ideas, sus proyectos al mundo digital. Y lo que vamos a hacer aquí es prácticamente lo mismo, lo que vamos a hacer es tratar de asentar esas ideas para que la gente diga, hombre, chévere, yo puedo aprovechar eso y yo creo que puedo meter mi negocio ahí y aprovechar esas oportunidades. Eso es lo que vamos a hablar en este podcast. No sé vos cómo lo ves, pero así es como lo estoy viendo. Sí, realmente la idea es que nosotros empecemos a hablar del tema tecnológico. Es una fusión, como lo iríamos hablando. No es una coincidencia de que Daniel sea una persona que conoce de marketing, de todo este tema de publicidad, de todo este tema de manejo de redes, de manejo de personas.
y que yo sea una persona que estoy muy involucrada con el mundo técnico, al igual que Daniel también ha estado involucrado en algunas cosas con el mundo técnico. Digamos que si bien cada uno maneja un mundo, la idea es fusionarlo para brindar una información que sea interesante para ustedes. Aquí hablamos no solamente de un público específico, realmente la idea es que nos enfoquemos a cualquier persona que incluso nos escuche por hobby y quiera conocer un poco de lo que está ocurriendo hoy en el mundo digital. Eso. ¿Por qué enfocarnos al mundo digital? Pues porque precisamente, digamos, hay un poco de experiencia de un lado y el otro se complementa para dar ideas muy importantes que pueden ayudar a apalancar incluso un negocio que tengas. Estás montando tu pequeña empresa, estás empezando con una startup, estás empezando con alguna, incluso tienes una simple idea que posiblemente puedas empezar a conectar por estos lados que vamos a empezar a hablar durante los siguientes podcasts y que te permitan apalancar tu negocio y despegar, porque realmente es muy probable que hayan personas que no estén tan conectadas a este mundo y que no estén viendo la capacidad de crecimiento que tiene con el tiempo. Ese es uno de los motivantes por los cuales estamos haciendo estos espacios y queremos pues brindarles la información para que miren que realmente hay un abanico de posibilidades. Exacto, y que no es este podcast no es para gente técnica, lo repetimos, o sea, no es para gente técnica. Si tú estás allá con tu negocio tradicional, que tienes un restaurante, qué sé yo, un hotel, cualquier tipo de negocio que se pueda conocer hoy en día como tradicional, una inmobiliaria, bienes raíces, bueno, una cantidad de negocios que aplican porque la mayoría son tradicionales, pues puedes perfectamente escuchar este podcast y en el buen sentido de la palabra robarte ideas para poder transformar ese negocio, porque aquí lo que pretendemos es precisamente que se haga una transformación digital y ampliar ese conocimiento no solamente para nosotros que trabajamos en tecnología, sino para todo el mundo que está en cualquier tipo de negocio. Esa es la idea. Ahora, ¿cómo empezamos en este podcast? Bueno, básicamente Santi y yo pues nos conocemos hace mucho tiempo, pues Santi es el hermano de mi esposa, entonces tenemos una relación de amistad hace mucho tiempo, muchos años, y compartíamos los fines de semana, esos fines de semana donde nos desestresamos con la cerveza. Cervecita. La cerveza, que es lo más importante, uno de los factores más importantes de este podcast, y por eso le añadimos eso de valor al logo y al nombre. Y es que nosotros nos reuníamos para desestresarnos los fines de semana y hablábamos de estos temas. O sea, estábamos continuamente como, la tecnología, que los negocios, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer aquello. Y muchas veces decíamos, deberíamos grabar esta conversación porque es que igual hay gente que se está perdiendo esto porque nosotros estamos muy a fondo en tecnología, pero hay gente que no. Y ahí salen muchas ideas y hemos estado charlando con gente que nos dice, uy, esto es valioso, esta información es buena. Y nos sentábamos y hablábamos y conversábamos hasta que llegamos a la idea de, bueno, ¿por qué no empezamos a transmitir todo esto? Y la cerveza es ese factor que nos da como el impulso de hablar y hablar y hablar, porque uno se sienta y toma algo y es una tras otra y también la conversación se alarga. Y pues hablamos de todo, temas personales, temas de tecnología, de negocios, bueno, hablamos de todo. Pero el caso es que sí queríamos traer esa sección acá y queríamos hacerlo de la mano de la cerveza porque pues es algo que nosotros disfrutamos mucho y que pensamos que de pronto ustedes como usuarios también podrían disfrutar con nosotros mientras nos escuchan, mientras se roban una que otra idea de lo que estamos generando acá, pues tomarse también una cerveza. Esa es como la idea. Claro, digamos que efectivamente la cerveza es un componente amenizador, si se puede decir de esa manera. Ameniza la charla, nos invita a seguir conversando y una de las ideas, como decía Dani, es que pues, ustedes también, cuando vayan a escuchar nuestro podcast, si así lo desean, destapen una cerveza, tomen despacio, normal, nos acompañan en un momento muy ameno y también, ¿por qué no?, que nos recomienden cerveza. Total. Porque la idea de todos estos podcasts, digamos que el beer del título no es un adorno, realmente todos los podcasts vendrán acompañados de ese componente. Y en lo posible trataremos de tener una cerveza diferente cada podcast si se puede. Sí. Así que... De hecho, abrámosla la cerveza. No es de mentira, aquí tenemos cervecita. Aquí está la cerveza. ¿Esta cerveza cuál es? Esta es la Pilsen. Ok. Esta es la Pilsen. Esta cerveza es paisa. O sea, esto es producido, fabricado, no sé, creo yo que en plantas de Medellín, Colombia. Si no la han... ¿Cómo te va sirviendo la cerveza, Dani? Pues a veces bien, a veces mal, a veces se me estalla, otras veces... Eso bueno, depende. Aquí haciendo un paréntesis, un poco de la cerveza, dicen que la cerveza se sirve el 70% de la cerveza a 45 grados inclinando el vaso
Y pues el resto, ya cuando alcances el 70% de la cerveza, perdón, que hayas ya vaciado dentro del vaso, vas inclinándolo hasta obtener una posición recta para tener espuma. Aquí hablando de un tema que no es tecnológico, pero involucra la cerveza, Sí. y es que la espuma es importante. La espuma es importante. Si tú no tienes espuma en tu cerveza y te la tomas, vas a tener problemas y te vas a sentir más lleno de lo que verías, por ejemplo, Claro, porque normal. ese gas no lo deja salir de la cerveza. Exacto. Entonces, Así un que buen bueno, motivo para salud. que se- Ah, para ok. brindar. Perfecto. Bien, Muy bien. regresando entonces a los temas que vamos a hablar, pues bueno, decidimos entre una gama de temas realmente muy amplia porque tenemos muchos temas de tecnología. Ujú. Esto está creciendo a un ritmo bastante rápido, bastante grande. Y precisamente esa es una de las razones por las cuales también hicimos el podcast, y es que se vienen unos cambios a nivel de economía, a nivel de comunidad, a nivel de finanzas, a nivel de empresas, a nivel personal, a nivel de una cantidad de cosas que van a impactar el mundo, de tal manera que prácticamente pues el que no esté como metido en el mundo tecnológico casi que está obligado a salir del entorno del mercado, obligado a salir incluso de sus propias comunidades porque así va a ser. Entonces, hay muchos temas, pero quisimos arrancar con el que está más de moda en este momento, que es el NFT o NFT, como se conoce, que creo que es por ahí donde va a empezar como la transformación grande. Todo gracias a Facebook y bueno, a celebridades, influencers y personas que se están metiendo dentro del tema. Por ahí vamos a arrancar y vamos a tener muchas conversaciones acerca del tema, no solamente relacionado con el tema de explicar qué es NFT, sino cómo se aplica o cuáles son los ejemplos. Para mí ese es como el valor más importante porque eso le da a la persona una visión más amplia de llegar y decir, a ver, sí, aplica para mí. O sea, yo que tengo el negocio, por ejemplo, de ganado, tengo ganado en el campo, tengo vacas, tengo caballos, yo como me meto en el negocio del NFT. Y realmente sí es posible, o sea, nosotros lo vamos a demostrar a través de ejemplos. Aquí haciendo una coñita, Dani, y entendiendo que el tema de NFT lo vamos a hablar en un siguiente podcast. Este podcast es introductorio, es conocernos, saber quiénes somos, de qué vamos a hablar. ¿Comprarías vos un, un terreno digital? O sea, O sea, para las personas que de pronto no me entiendan, supongo que tienes una finca, una cabaña, o bueno, ¿cómo le pueden llamar en otros países? Bueno, tienes un lote, un terreno físico en un lugar del país, de tu ciudad, de tu zona, y sabes que puedes hacer muchas cosas con él. Si yo te dijera que podrías comprar un terreno digital, ¿vos qué pensarías? ¿Estarías dispuesto o qué te genera eso? Sí me hago entender, o sea, sí, sí. hoy en día es posible, para las personas que nos están viendo, hoy en día es posible adquirir terrenos digitales y nos preguntaremos, ¿qué es un terreno digital? ¿Terreno dónde? Sabemos que lo digital no es palpable, no es físico, no es tangible. ¿Cómo lo ves? Pues a ver, yo te digo algo, o sea, yo que trabajo en tecnología, o sea, en temas de marketing digital, la primera vez que yo escuché esto me pareció, la verdad, para decirte muy honesto, me pareció genial y ridículo al mismo tiempo. O sea, porque yo decía, qué carajo, ¿cierto? Pero esto está tomando un vuelo tan impresionante que posiblemente sí me pueda meter más adelante en eso. O sea, sí pensaría en invertir. Y lo digo y empiezo por ese lado, es porque precisamente la mayoría de la gente no está trabajando en tecnología. Entonces va a decir como, no me voy a meter en eso. O sea, porque nosotros tenemos mente tradicional, mente normal, lleva de todos los formatos tradicionales que tenemos desde hace múltiples años y familias y educación y una cantidad de cosas. Entonces lo que nos han enseñado es que lo que sí se valoriza, lo que sí funciona es el tema de lo tradicional. O sea, comprar un terreno tradicional es prácticamente ir a la fija. De hecho, si uno tiene un dinero y compra un terreno, pues está haciendo bien. O sea, con excepción de que haya pues una catástrofe ambiental o un terremoto o algo así, y que precisamente el terreno de uno quede en el medio de una apertura gigantesca de un hueco. O sea, por ejemplo, o sea, estoy hablando cualquier cosa, pero son cosas que son muy poco factibles de que pasen. Entonces, son inversiones que en el mundo tradicional se ven muy seguras, mientras que el mundo digital, por lo que apenas están arrancando, se ven muy riesgosas. Y puede que no sea así, puede que resulte que no. Y hay gente que está adoptando esto y resulta que puede llegar a resultar muy bien en términos de inversión también. Bueno, hay que entender también que hay algo muy importante que se suele decir. Si nos vamos metiendo un poco al tema de la inversión, que vuelve y juega, son temas que hablaremos posteriormente. El riesgo es una palabra muy importante,
porque por lo general las transacciones que más riesgo tienen son las que a más corto plazo me pueden generar un impacto positivo o negativo. Claro. Entonces, una de las cosas que Daniel toca es muy importante, y cuando hablamos de aprendizajes, de lo tradicional, de lo que nos enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos, es los terrenos, las casas, las propiedades se valorizan con el tiempo y pues finalmente vienen siendo como la fuente por excelencia de inversión. A través de la cual cuidamos nuestro dinero. Pero son activos que generalmente tienen un riesgo muy bajo y por lo tanto su valorización y digamos, cuando hablamos de usufructuar, dicho bien, hablamos de recuperar esa inversión muy lentamente, pero bajo lo seguro. Hablamos de que lo vamos a hacer, seguramente si la recuperamos es muy improbable que terminemos perdiendo ese dinero, pero tenemos que tener mucha paciencia. A diferencia de otro tipo de inversiones que pueden ser en acciones o en cualquier otro terreno que puede ser un poco más volátil, pero que sí nos pueden generar muchas más ganancias. Entonces es una balanza que se tiene que equilibrar dependiendo de qué buscas. Serán temas pues que vamos a conversar acá. A tratar. Sí, no, es que hay muchos temas, incluso ese es uno de los cambios, y es uno de los cambios grandes que vienen, y eso nos va a impactar absolutamente a todos. Y de repente se me viene también a la cabeza, por ejemplo, qué pasa si en la empresa donde tú estás trabajando en este momento te dicen, Santi, te vamos a empezar a pagar en criptomonedas. Entonces ábrete una e-wallet y entonces te empezamos a transferir el sueldo y con Bitcoin o con Ethereum, o sea, ¿qué va a pasar? Claro, es algo muy complejo, y ahora que vos me venís a decir este tema, yo te iba a hacer otra pregunta de algo muy importante, y yo sé que muchos de ustedes que nos están viendo se han hecho esta pregunta o incluso han caído en este arrepentimiento. Vamos a situarnos unos 10 años en el pasado. Supongamos que el tema de las cripto no venía tan famoso para algunas zonas del mundo, y si hubiera sabido en ese momento que el Bitcoin iba a tener el impacto que tenía en este preciso momento, o cuando el Bitcoin empezó, vamos a poner que el Bitcoin, una de las tantas criptomonedas que existen, porque existen muchas, pero aquí hablamos la más famosa, la más reconocida, que es cripto. Exacto, Bitcoin, perdón. No sé, un Bitcoin valía, supongamos, $1,000. ¿Quién iba a decir que hoy iba a valer lo que vale? Y que hoy iba a valer más de, pues, en pesos colombianos, que es donde nosotros estamos, más de 200 millones de pesos, por ejemplo, o sea, mucho más. ¿Cómo puede, o sea, realmente nunca sentiste ese arrepentimiento y nunca, o sea, con el pasar de los años, porque listo, nos paramos en 10 años, con el pasar de los años siempre iba subiendo, y siempre, si te diste cuenta de que esa criptomoneda existía y veías cómo subía su valor, nunca te preguntaste, uy, ¿qué hubiera hecho si hubiera invertido hace un año? Y luego el año siguiente la ves al doble, uy, hubiera invertido hace un año. Y así se pasa la vida, la vida y no invertimos. ¿Vos qué crees cuál es el motivo por el cual uno no termina lanzándose al charco, como lo decimos vulgarmente, para invertir en ese tipo de cosas que nosotros incluso desde la tecnología sabemos que tienen potencial, pero que generan un riesgo? Es que es desconfianza, porque de todas maneras pues todo está tan nuevo que hasta nosotros que estamos ahí metidos en ese mundo no nos metimos cuando debíamos habernos metido. O sea, es normal. Y hoy en día se ve con el NFT, porque como que todo el mundo aprendió que con Bitcoin había perdido un montón de dinero porque no se habían metido en el momento que era. Y entonces hoy todo el mundo quiere comprar NFT, lo que sea, no importa el precio que sea, y todo el mundo va más rápido. O sea, por ejemplo, la tasa de adopción del NFT es mucho más alta que la tasa de adopción de las criptomonedas. Sí, claro, porque ya hay una experiencia previa. De hecho, yo tengo una anécdota brutal con eso, porque yo me metí a una plataforma, abrí una plataforma y vi una publicidad, o yo mejor dicho, una publicidad que te decía, bueno, por mirar publicidad te pagaban en criptomonedas y me pagaban en Bitcoin. Y eso fue más o menos, pues creo yo que por ahí unos 5 años o 6 años. Sí. Y yo tuve varios Bitcoin. O sea, no estoy hablando de partes de Bitcoin, sino varios Bitcoin. Ah, bueno. Sí, ¿Estamos hablando de hace cuánto? De hace, ¿qué? No sé, 5 o 6 años, algo así. O sea, el Bitcoin no es lo que era hoy. Yo tuve varios Bitcoin, creo que como 3 o 4 Bitcoin, que en ese momento no valían absolutamente nada, pero nadie creía en el tema. Entonces, yo que trabajo a nivel digital y dejé ir esa oportunidad porque literalmente yo regalé esos Bitcoin. Yo tenía 3 Bitcoin o 4 Bitcoin que no eran la parte del Bitcoin, que es como llegar y decir, hoy voy a comprar punto tanto de Bitcoin o un porcentaje como tal, sino que alguien dice, voy a comprar un Bitcoin como tal, no sé en cuánto estará hoy en este momento, pero creo que está por encima de los 30,000, pero eran varios Bitcoin. O sea, hoy en día podrían ser 3 Bitcoin, podrían ser $90,000. Claro. ¿Sí? Que en ese momento me lo regalaron.
Y no lo supe aprovechar porque precisamente creo que está ¿en cuánto está? Está el Bitcoin, si no estoy mal, está casi en $40,000 en Casi este momento. 40.000, ok. O sea, estamos hablando de... Tendría 4 por 3, 12, tendría $120.000 en el bolsillo y los regalé. Sí. De hecho ha bajado. El Bitcoin ha sido una moneda que ha fluctuado mucho. Estuvo por encima de los 60.000. Estuvo por encima de los $60,000. Sí, exacto. Entonces, yo cuento esa anécdota que es dolorosa, obviamente, pero la cuento es porque precisamente si uno que está en el ámbito tecnológico deja ir este mundo de oportunidades, por eso también la gente tradicional obviamente va a dejar pasar mucho, y ese yo creo que es uno de los propósitos de este podcast, que la gente no deje ir oportunidades que nosotros ya vimos que perdimos en su momento y que nosotros ya queremos empezar a aprovechar. Incluso nosotros hemos estado hablando de eso, que vamos a comprar un NFT o vamos a hacer algo pues que podamos catapultar, y vamos a ir contando quizás el resultado a medida que lo vayamos haciendo. Y aquí retomando una pregunta que no te contesté ahorita, y es, ¿qué diría yo, por ejemplo, si me fueran a pagar a mí en Bitcoin? Bueno, lo que pasa es que... ¿Pero aceptarías o no? Bueno, eso depende, porque es que realmente hablamos si hablamos de un salario, de una cantidad de dinero que nos están pagando por un esfuerzo de trabajo, muy seguramente no vamos a hablar de Bitcoin en unidades, vamos a hablar de porciones de Bitcoin. Si estamos hablando de una moneda que fluctúa y que, pues, digamos, tiene un comportamiento a la alza o a la baja, muy abrupto, dependiendo de las situaciones que pasan en el mundo, como con cualquier moneda. Realmente eso también puede ocurrir con el dólar o con cualquier otra, pero esta tiene un riesgo y una fluctuación muy alta, que o nos puede favorecer mucho o nos puede perjudicar mucho. Uh-huh. Yo personalmente, bueno, eso depende mucho sobre cuánto se trace a nivel de una porción de Bitcoin, y dependerá de la confianza que yo tenga sobre el activo. Uno de los temas importantes es una persona que de pronto desconfía un poco de la moneda, y pues desea invertir. Por lo general invierte algo que sabe que no va a necesitar necesariamente para vivir, como por ejemplo, bueno, yo tengo un dinero que me entró y pues voy a invertirlo, y si lo pierdo, pues sí, qué dolor, pero no era necesario, no lo necesito, no hace parte de mi vivir. Uh-huh. Pero si estamos hablando de tu salario, y tu salario compone una parte importante de tu vida del día a día, estás arriesgando eso, y estás confiando en que la volatilidad de una moneda te favorezca, o por el contrario te deje en la calle. Ese es el temor. Ese es el temor. Sí. Si lo vemos desde ese punto de vista, donde estamos hablando de tu único ingreso, por el momento, estamos suponiendo que ese es tu único ingreso, pues yo personalmente me lo pensaría. Yo me lo pensaría, porque estamos hablando, si la moneda baja mucho, se perjudica completamente mi estilo de vida. Pero es cómico por lo siguiente, porque es que si vamos a ver realmente lo que está pasando hoy en día con la economía, a nivel de todos los países después de la pandemia, pues es que te paguen en pesos, que es como nos pagan a nosotros, en pesos o en dólares, pues igual nosotros estamos sufriendo también una volatilidad. Bueno, sí. Sí, porque es que, o sea, lo que te estaban pagando en pesos el año pasado te alcanzaban para más, claro, de lo que te alcanza este año. Y nosotros estamos sufriendo todo el tiempo una caída del peso con respecto a las monedas mundiales, o por ejemplo, con respecto al dólar, que es con lo que nosotros nos comparamos constantemente. O sea, nosotros, la tecnología, lo hemos dicho todos estos días que hemos estado hablando de comprar equipos y todas estas cosas que usamos para el podcast, sí, nos costó mucho más en 2021 que lo que hubiéramos comprado en 2019 o 2020, porque el precio del dólar se disparó con respecto al peso. Sí, claro. O sea, la devaluación del peso viene en caída, o sea que casi que te están pagando una moneda que, bueno, quizás no sea tan volátil, pero sí está cayendo. O sea, tu pago no te alcanza para lo mismo. O sea, lo estamos viviendo ya. Ahorita que se dispara la guerra entre Rusia, que eso es otro capítulo, no quiero meterme en eso porque, bueno, eso ya es un asunto diferente al que nosotros manejamos, pero eso va a involucrar un tema de costos o de incremento de los costos de tecnología. Claro. Entonces, casi que te están pagando ya de una manera que se volvió volátil. Entonces, no sé. Bueno, y ahora que lo tocas, el tema tan complejo del conflicto que hay entre Rusia y Ucrania, no sé, o sea, es probable que hayan leído en las noticias, en redes sociales, en cualquier lado, también se ve involucrado este tema digital, en donde el tema de las criptomonedas, que es importante, vuelve y juega, lo tomaremos más adelante,
cuando hablamos de ese tipo de bloqueos que está aplicando, por ejemplo, Occidente a Rusia, generalmente son bloqueos a niveles bancarios. Uno de los motivos por el cual salió el tema de las criptomonedas es de la descentralización de la información y de lo que hablamos de las monedas, para que precisamente no estén controladas por los bancos. Entonces, una de las posibles salidas que ven esos países a esas crisis económicas y a esos bloqueos económicos que se van dando son las criptomonedas, porque no las controla nadie, no las controlan los bancos y por consiguiente los gobiernos tampoco pueden controlar qué pasa con ellos. Es muy importante, es muy interesante y es como entender de que precisamente esto deja ver de que el mundo digital se va metiendo en absolutamente todo nuestro día a día. Vuelve y juega, no es tangible, pero se ve involucrado en muchas de las cosas que hacemos hoy en día. Incluso un tema que probablemente trataremos mucho más adelante, los temas de los hackers, cómo afectan los ataques cibernéticos a las plataformas que hoy en día existen, cómo existen incluso, aquí entre paréntesis, con temas digitales que yo llegué a trabajar hace mucho tiempo y no lo comenté. Hace un tiempo trabajé en una empresa en un tema de seguridad. Y existen virus o software malicioso que se encargan, bueno, entre muchos de los que existen software maliciosos que se encargan de meterte información a la fuerza y de venderte propaganda. O sea, en tu computador lo abres y te sale propaganda por todo lado. No sé si lo han visto, de pronto hace mucho tiempo cuando se utilizaban los diferentes navegadores, veíamos que teníamos en el navegador, no sé si te pasó no eran seguros. No, pero imagínate, no sé si te pasó alguna vez que abrías el navegador y lo veías lleno de barras. Sí. Barras por todo lado. Eso es un tipo de software malicioso que se encarga de eso, de meter virus, pero hay muchos más. De hecho, uno de los motivos por el que yo conocí el Bitcoin es por un tipo de virus que se llama ransomware. El ransomware es un virus que secuestra tu máquina, no sé si lo has escuchado. Abres tu computador y te aparece un mensaje en la pantalla, puede ser un fondo de pantalla, te dice, este computador ha sido afectado por tal cosa, por tal virus, todos tus archivos han sido encriptados. Como un secuestro digital. Exacto, y te dice, todos tus archivos han sido encriptados y la única forma de recuperarlos es que te descargues esta aplicación, ingreses a tal página web y pagues tanta cantidad en Bitcoin. La pregunta es, ¿por qué Bitcoin? ¿Por qué? Entonces, eso más adelante lo miraremos también, pero eso fue uno de los motivos por el que yo conocí Bitcoin. En una empresa que yo trabajé, ocurrió precisamente esto. Alguien en el área de mercadeo abrió un correo que no debía abrir y muchos de los computadores estaban conectados entre sí en la red. Pues, se trata de una red que conecta toda una compañía. Y se fueron todos al carajo. Y empezaron a caer como pequeños globitos y todo el mundo, pues obviamente estamos hablando de computadores donde había información muy importante de la empresa. Y pues todos empezaron a caer y al final del día había más de 150 computadores afectados con información súper importante. Y pues estábamos hablando de que se pagara esa cantidad, que era un Bitcoin hace 8 años, no me acuerdo, 7 años. Sí, eran 7 años más o menos, por cada computador afectado. Que ahí no valía mucho. O sea, no valía ni cerca de lo que valía hoy en día. Realmente les debo la cifra de lo que valía hace más o menos 7 años. Que mira. Pero estamos hablando de que para liberar esos computadores tenían que pagar 150 veces un Bitcoin. Y tampoco era una cifra irrisoria. O sea, con lo que vale hoy en día, pues tal vez sí. Pero miren que todo se va relacionando. Temas de virus, temas de hackers, Bitcoin, por qué se paga en Bitcoin. Alguna vez de pronto han escuchado de la Darknet o pues la web profunda. Se conoce de muchas formas. ¿Por qué las transacciones que existen ahí, dentro de lo poco que conozco de la Darknet, por qué se hacen en Bitcoin? ¿Por qué no en dólares? Y que también es importante aclarar que estas son situaciones que no es que le pasen a uno por estar trabajando en tecnología. Esto le puede pasar a la persona que simplemente tiene una cuenta de banco a través de una aplicación y que se la secuestran. ¿Sí? ¿Qué puede pasar? Sí. O que tiene varias cuentas de banco, o que simplemente entra al computador a navegar, a leer su correo electrónico y de paso llega y paga algo con su tarjeta de crédito y también se la pueden secuestrar. O sea, no son temas que estén alejados de la realidad. No es algo, y lo digo es porque no quiero que la gente lo vea como algo como, bueno, a ver, esto solamente le pasa a las empresas de tecnología. No, esto incluso podría yo asegurar, y no sé si estés de acuerdo, pero creo que le pasa más a la gente normal que a las empresas de tecnología, porque por lo menos la gente del común, claro. Sí, porque la empresa de tecnología tiene al menos un
un equipo de tecnología que está precisamente vigilando que eso no vaya a pasar. Claro. O sea, pasa, sí, le pasa a la empresa de tecnología, pero aún, si le pasa a la gente o a la empresa de tecnología que tiene, no sé, 10 ingenieros de sistemas sentados, ahora imagínese lo que le puede pasar a usted si está ahí, que tiene un computador, que seguramente no tiene ni siquiera un esquema de un antivirus profesional, no sé, pueden pasar muchas cosas. Entonces son temas que nos involucran a todos, ¿verdad? Claro, sí, no, efectivamente suele ocurrir más a la gente del común. De hecho, de pronto gracias a la experiencia que he ganado, al tema tecnológico, a qué tan empapado estoy con estos temas, pues a mí personalmente no me ha ocurrido en esa magnitud, pero sí he sido una posible víctima o casi una posible víctima de ataques. No sé, yo creo que no soy el único que ha recibido correos donde dice, y pasaba mucho hace mucho tiempo. No, y sigue pasando. Sí, claro, pasaba hace mucho tiempo. Tengo una foto tuya, esta es tuya, por favor ábrela. Y ni siquiera tiene un formato de imagen. Pero una persona que no está involucrada con tecnología no sabe. No sabe. Sí. O el famoso correo que dice, vamos a cerrar Outlook, el famoso Hotmail, por favor confirma tus datos. Eso le llega a mis papás casi que diario. De las cuentas bancarias, por ejemplo. O sea, vamos a cancelar tu cuenta bancaria, por favor ingresa aquí tu contraseña tu usuario y contraseña para confirmar. Y cuando abres ese link que te abre, te has puesto a pensar qué es lo que ocurre cuando ingresas ahí, porque es muy interesante. Cuando yo llegué a trabajar en esa empresa que les comenté, donde trabajé en el sector tecnológico de seguridad, y aquí haciendo un poquito de spoiler, había otro tipo de ataque cibernético que se llamaba phishing. Phishing, como de pescar. No se escribe así, pero se pronuncia de esa misma manera. Y es básicamente, se trata de un ataque donde tratan de pescar tu atención, de falsificar un sitio real con una fachada. Supongamos tu banco, te manda, dice, tu tarjeta de crédito tiene un problema, tu cuenta bancaria tiene un problema, y te llega un correo de tu banco, y tú miras quién es el remitente, y es tu banco. Y te dice que tienes que ingresar aquí porque pues, te van a cerrar la cuenta, te sacan cualquier excusa. Ese tipo, ahí estamos hablando de una primera etapa que se llama ingeniería social, donde te hacen caer. Cuando te hacen caer, abres el link, ves, y yo lo he llegado a hacer, de hecho cuando estuve allá lo llegué a hacer en esa empresa, y abres el mismo sitio de tu banco, igualito. Donde ingresas tu usuario y contraseña, exactamente lo mismo, es un clon. Cambia algo de la URL que nadie es capaz de percibir. Claro, por ejemplo, tan sencillo, cambian una S por un 5, cambian cualquier cosa, una E por un 3, pero una URL o una dirección electrónica que es larga, la gente no la lee. La ve familiar y dice, sí, claro, ahí está. ¿Qué pasa? Ingresas tu usuario, tu contraseña, le das a aceptar, te dice que la ingresaste mal y te redirige al sitio original. Ni te diste cuenta, creíste que la metiste mal. ¿Qué ocurrió ahí? Tus credenciales, tu usuario y contraseña que creíste haber metido mal, se enviaron a un correo electrónico de un atacante y pues... Y te secuestraron. Sí, claro. Digitalmente. Sí, la metiste bien. Bueno, hay dos posibilidades. La metiste realmente mal y pues el atacante realmente no quedó con tu información. Pero existen casos donde no te redirigen a la web original. Sigues metiendo contraseña y te sigue diciendo equivocado y crees que está mala, cuando realmente ellos se están quedando con todos esos intentos que hiciste, tu usuario, tu contraseña. Y claro, ¿qué es lo que ellos tienen? Algún mecanismo a través de los cuales reciben esa información e inmediatamente tratan de vaciar tus cuentas. Ha ocurrido muchísimo. Se roban información de tus tarjetas de crédito, se roban información. Bueno, si no es ese tipo de información, es que eso no solamente ocurre con las cuentas bancarias. ¿Sabes con qué más ocurre? En el mundo de los videojuegos. Existen plataformas de administración de juegos como puede ser un Steam, para la gente que de pronto nos ve y conoce Steam, Origin, no sé, hay muchísimas más, Battle.net, y se roban eso. Claro, o sea, una cosa es el mundo de los videojuegos y otra cosa también puede ser los archivos personales, que hay mucha gente que está acostumbrada a tomarse fotos con su celular, que sabe en qué condiciones. Con su pareja. Y bueno, con su pareja en el mejor de los casos. Bueno, sí. Cuando no es la pareja extra que tienen algunas personas, pero bueno, en fin, o sea, puede pasar muchas cosas, pero como para darle contexto a esta situación se trata de lo siguiente, o sea, el mundo se está preparando precisamente para todo ese tipo de cosas. Bitcoin, el blockchain, el NFT, todo ese tipo de cosas están saliendo precisamente para atacar también esa parte y construir otra parte
muy, muy positiva a nivel de negocios, a nivel de otras cosas. O sea, vienen cosas muy chéveres y ustedes lo pueden aprovechar. Si no quieren que les pase esto, por favor, vean el podcast. Bueno, mentiras, no. Pueden ver el podcast, también aprender de los ejemplos. Tampoco es que vayamos a explicar cómo es que se evita un fraude, pero sí, por lo menos van a poder aprender muchas cosas de lo que está pasando en la actualidad con temas de virus, de cosas que puedan llegar a afectar de una u otra manera la economía o las situaciones personales que cada uno tenga, ¿cierto? Sí. No nos vamos a meter ahí, pero... Sí, no. En fin, pero bueno, esa es una de las cosas, de las tantas cosas que vamos a ver. Y ya por último, para conversar con ustedes, también queremos contarles que vamos a tener una línea de entrevistas, ¿verdad? Claro. Eso es muy importante, muchachos. Bueno, como ya les hemos comentado, el nombre importante, el nombre del podcast, Digital Beer. Digital, ¿por qué? ¿Por qué Digital Beer? Bueno, el beer ya lo explicamos, la cerveza. Sí, importante, amenizar el momento. Ya lo dijimos. Conversar. Digital lo enfocamos más hacia negocios digitales y es importante traer a personas expertas. Si bien, como hablamos Daniel y yo, somos personas del común involucradas, claro, en el tema de marketing y en el tema tecnológico y podríamos conocer muchos temas y leer y informarnos a través de noticias, pero qué mejor que traer a personas expertas, sí, que realmente puedan dar fe del conocimiento y de la experiencia, porque, bueno, yo soy una persona que realmente, a pesar de que uno puede leer mucho, yo creo que la experiencia a veces dice mucho más de lo que está en los libros, claro, o de lo que podemos leer en una simple noticia. Sí, y nosotros no tenemos toda la data, o sea, claro, toda la información, o sea, aquí nos podemos equivocar. De hecho, ya pedimos disculpas por los siguientes 100 o 200 podcasts que hagamos y si decimos algo que no sea, porque va a pasar, puede llegar a pasar en temas de tecnología. Para empezar, esto cambia muy rápido. O sea, lo que digamos hoy puede ser algo completamente diferente mañana, entonces es normal. O sea, ahí sí hay que entender esa parte, es claro. Pero sí, la idea es traer gente que nos pueda ampliar ese espectro que quizás nosotros no tenemos. De pronto nosotros estamos metidos también en el área tecnológica, pero trabajando con ciertas cosas que de pronto nos dejan la vista muy metida en un punto, pero se nos pierde todo el panorama. Claro. Entonces, estamos pensando en gente que esté relacionada con el mundo de la transformación digital, gente que esté sobre todo ejecutando cosas, o sea, no solamente como teóricos, sino prácticos del tema tecnológico. O sea, por ejemplo, una persona que haga trading, que hoy en día el trading no solamente se limita a las transacciones con monedas o con acciones, sino que también está el tema de Bitcoin muy fuerte a través de trading. Vamos a traer gente que sepa o que ya haya comprado un NFT o, por qué no, que haya creado un NFT y que lo haya vendido, no sé. Eso es importante porque, bueno, aquí hablamos... bueno, tampoco hemos descrito qué significa NFT. Tendremos un podcast dedicado exclusivamente al tema de NFT, que, bueno, aquí es un adelanto porque mencionamos mucho las siglas, pero no decimos qué significa. Non-fungible token, o token no fungible, token no intercambiable. Básicamente lo ampliaremos más adelante, pero para que con ese nombre se puedan quedar y puedan ir investigando también. Incluso antes o después de que liberemos dicho podcast. Pero es importante entender que en este mundo también puede ser una persona que cree contenido y que cree a través de lo cual te puedes, digamos, no es una persona necesariamente, no necesariamente te tienes que lucrar de lo que ya existe, puedes crear contenido que aún no existe. Con el NFT puedes crear obras, puedes crear ilustraciones, hablamos de los terrenos, que va a ser una de las cosas importantes que vamos a hablar más adelante, pero puedes ser creador de cosas que posteriormente sean adquiridas por otras personas. Entonces, por eso hablamos de que las posibilidades son ilimitadas, porque lo que se te ocurra, podrás meterlo ahí. Y puedes pensarlo desde el punto de vista de negocio, donde tienes una inversión, donde tienes un negocio, donde quieres, por ejemplo, aplicarlo a temas de publicidad para algo que quieres vender. Aquí haciendo un paréntesis muy corto. En estos mundos, para las personas que de pronto desconfían, que creen que es algo que muy probablemente entre en picada, que no tenga mucho futuro, hablamos de empresas grandes y de personajes famosos que hoy en día están invirtiendo en este tipo de nuevas corrientes. Hablamos de empresas, por ejemplo, como Adidas, o hablamos incluso de famosos como puede ser el Snoop Dogg, que todos conocen, el rapero. Entonces, ese tipo de inversiones de estas personas o empresas, digamos que en cierta medida le ayudan a uno a tener un poco más de confianza en que posiblemente sí tienen un futuro, y si le están poniendo el ojo, como decimos acá, es por algo.
porque esas personas tienen asesores, ellos no invierten solos, tienen personas que realmente les ayudan a ver que esto realmente va para algún lado, ¿cierto? Exacto. Eso es, básicamente eso solamente es un abrebocas, y me permito anticiparme al siguiente podcast. Esto es un abrebocas de lo que vamos a tener en el siguiente podcast para que no se lo vayan a perder. En el siguiente podcast vamos a hablar sobre NFT, qué es, cuáles son los usos y sobre todo cuáles son como los ejemplos para que ustedes puedan ver cómo el mercado tradicional, o sea, lo que es producto y servicio a nivel tradicional, cómo se pueden llevar al nivel de NFT y aprovechar toda la tendencia de lo que estamos haciendo ahorita, o sea, de lo que se está viendo en el mundo con relación a este tema. Entonces, no se lo vayan a perder. Ese es el abrebocas. Vienen muchos temas interesantes. Vamos a estar conectados. Vamos a tener el tema de redes sociales abierto para que ustedes nos puedan contactar, hacer preguntas. No somos expertos en todos los temas, pero sí vamos a traer posiblemente muchos expertos. Y adicionalmente, pues también tenemos el tema de la cerveza. No se los olvide. Recomendarnos la cervecita. Recomendar. Y bueno, si quieren enviar algo también, estamos pendientes de lo que ustedes quieran ofrecer. Somos fanáticos de la cerveza y de los negocios digitales y los vamos a esperar entonces en las siguientes emisiones o en los siguientes episodios y esperamos que lo disfruten bastante. Sí, Dani, pues claro, ahí terminando de despedir, yo creo que es importante que un brindis, un saludo. Sí, salud. Aquí ya, aunque ya casi prácticamente la acabé, pero bueno, en fin. Bueno, yo también, como decíamos. En fin, muchas gracias por escucharnos y bueno, recuerden que nos pueden encontrar en Spotify, también en las demás plataformas de podcast y sobre todo que también estamos haciendo este proyecto como un video podcast. O sea que pueden ir a YouTube o si nos están viendo desde YouTube, los invito también a que se suscriban, activen la campanita y también le den un like a este podcast o video podcast si les gustó. Y nos dejen sus comentarios para poder que estemos en contacto. Así que, bueno, nada, no siendo más, muchachos. Nos vemos. Hasta luego. Chao.